Bueno, comenzamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has querido iluminar los corazones de tus hijos con la luz de tu Espíritu, haznos que, guiados por tus inspiraciones, obremos siempre rectamente y gocemos de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos ya por la tercera sesión. Y esta sesión tiene entonces el tema de la inspiración divina, lo que viene siendo la extensión, la verdad de la Sagrada Escritura y la inerrancia bíblica. Entonces, bueno, nosotros con nuestra manera de hablar, ¿verdad? Decimos que alguien está inspirado cuando canta, o alguien está inspirado cuando dice una poesía, o cuando escribe un libro, pues está inspirado también porque le ha salido muy bien, algo muy, que, bueno, una obra de arte, algo que llama la atención, ¿no? Pero, ¿cuál es la diferencia en esta inspiración, por ejemplo, del que escribió el libro de Don Quijote, el que escribió Romeo y Julieta, ¿verdad? O el que escribió el libro de Job o el libro de Ruth en las Sagradas Escrituras? Entonces, para precisar hasta dónde la Biblia es un libro especial, fruto de la sabiduría humana, o más bien, hasta dónde contiene verdades salvíficas reveladas por Dios, necesitamos ver en qué consiste la inspiración. ¿De qué inspiración estamos hablando en este caso, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia entonces? Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Esta es la gran diferencia, ¿no? Es el Espíritu Santo el gran autor. Y estos libros entonces han sido confiados a la Iglesia con la seguridad de que tienen a Dios como autor. Dios en la tercera persona, el Espíritu Santo, inspira a los autores humanos y actúa en ellos y por ellos. Entonces Dios, que no puede pues jamás equivocarse, da la seguridad de que sus escritos enseñan sin error la verdad salvífica. Entonces vamos a aclarar cuál es esta verdad que podemos estar claros y ciertos de que traen la Sagrada Escritura. ¿En qué consiste esta inspiración? La inspiración bíblica es un carisma sobrenatural. Es algo por encima de lo que el ser humano puede él solo. Dado por Dios a ciertos hombres en el seno del pueblo elegido para consignar por escrito, con validez general y pública, aquellos misterios divinos de la salvación humana que Dios ha querido que fuesen entregados a la Iglesia para la salud y santificación de todos los creyentes. Entonces es un carisma por encima de nuestra naturaleza. Si se recuerdan, por ejemplo, cuando San Pedro habló ante la pregunta de Jesús, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y se dieron todas aquellas cantidad de respuestas. Cuando Pedro ya le preguntan, ¿verdad? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Pedro contesta y Jesús le hace saber, eso no te lo ha dicho ningún mortal, sino mi Padre que está en los cielos. Desde en este momento tú has tenido este don sobrenatural para saber esta verdad, que no podías saber por medios únicamente naturales. Entonces, la inspiración consiste en la influencia sobrenatural
por la que Dios hace que los escritores sagrados escriban y los dirige para que formulen correctamente en sus inteligencias todo y solo lo que Él quiere, induciéndoles a escribir fielmente y a expresarse de manera adecuada con infalible verdad. Entonces es una acción enorme que hace Dios, ¿verdad? Una influencia sobrenatural que hace que estos escritores escriban correctamente y correctamente en sus inteligencias capten lo que Él quiere y escriban fielmente y expresarse de manera adecuada. Es decir, es importantísimo las palabras y por eso la Biblia es tan cuidada en los momentos de su traducción para que la traducción sea correcta y exprese verdaderamente lo que se quería decir. Porque nosotros podemos cambiar de repente una palabra sin darnos cuenta de que estamos cambiando el significado de lo que queríamos decir, ¿no? Entonces se hacen estas traducciones y ustedes han visto que la Biblia católica tiene el nihil obstat, que significa no hay obstáculo, o traducción corregida por la conferencia episcopal de tal país. Entonces ahí ya nos da la seguridad de que esta traducción es una traducción fiel a como fue escrito. Entonces es importantísima que la traducción sea la correcta. Dios entonces es el autor, pero ha contado con autores humanos. ¿Cuántos autores humanos ha habido en la Biblia? No podemos, yo creo que contar, porque ha habido una buena cantidad, ¿no? Nosotros más o menos sabemos dentro del Nuevo Testamento, conocemos algunos nombres, pero pues, en el Antiguo Testamento los salmos se fueron haciendo poco a poco, el libro de sabiduría, todos estos libros no traen la palabra autor por delante, sino que como eran ya recopilación de la tradición oral, lo importante era lo que se decía y el mensaje y no quién lo escribía. Pero es Dios inspirando a los autores humanos. En Dei Verbum del Concilio Vaticano II dice: las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo. Y la Santa Madre Iglesia, según la fe apostólica, tiene por santos y canónicos los libros enteros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, porque escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales se le han entregado a la misma Iglesia. En la redacción de los libros sagrados, Dios eligió a hombres que utilizó usando de sus propias facultades y medios, de forma que obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Esto es un gran misterio, porque el ser humano colabora y pone su estilo y pone su manera de hablar, pero al mismo tiempo está escribiendo lo que Dios quiere de él. Entonces es una colaboración súper estrecha. Y nos dice entonces San Pablo en su carta segunda a Timoteo: toda la escritura es divinamente inspirada y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda obra buena. Entonces, este es el fin de Dios, ¿no? Este hombre de Dios, que nosotros, ¿verdad?, podamos llegar a esa perfección que Dios quiere de nosotros en el encuentro con la palabra de Dios y que Él nos equipe para toda obra buena. Entonces, el ser humano tiene inteligencia y voluntad. Estas son sus dos facultades superiores. El influjo o inspiración sobrenatural de Dios en el interior del escritor humano actúa sobre estas dos facultades superiores como una luz y un impulso. Es decir, al mismo tiempo que lo ilumina, lo empuja.
para que pongan por escrito todo y solo aquello que él quería. Entonces, la inteligencia o entendimiento recibe la acción sobrenatural de Dios para que comprendieran lo que Dios quería decirles y que concibieran rectamente lo que él quiere comunicar a los hombres por su medio y juzgar las cosas según la verdad divina. Esto sale en esta encíclica de León XIII, Providentísimos Deus. La voluntad, pues para seleccionar y moverle a escribir los mensajes que Dios quiere transmitir a los hombres. Así vemos cómo Dios ordena expresamente a Moisés que ponga por escrito sus palabras en el Éxodo, ¿verdad? En el capítulo 34, versículo 27. Y a Jeremías le dice, toma un rollo de escribir y anota en él todas las palabras que te he dicho. Es decir, es una orden, ¿verdad?, que mueve esa voluntad. Los autores humanos son los autores. Aunque el protagonismo corresponde a Dios, porque es él quien toma la iniciativa, entonces el ser humano no queda solo como un instrumento pasivo, sino que él elige el género literario, el estilo, tiene su libertad y originalidad para utilizar sus propios conocimientos y da acentos que son propios de sus experiencias personales, de su entorno cultural y de su perfil humano. Es decir, va poniendo también su toque humano. Entonces, hay veces que uno se sorprende porque el toque es demasiado humano, pero también eso es condescendencia de Dios. Y es la manera para también nosotros poderlo captar mejor. El escritor no es un simple instrumento inerte, sino que escribe como es él, con sus cualidades y sus carencias. Y un error gramatical o una imprecisión de la información geográfica o un cálculo matemático no deben entenderse como un error de la inspiración de Dios, sino que es condicionamiento propio del ser humano. Dios no le quita entonces al ser humano lo que es él. Y los seres humanos entonces hicieron una auténtica aportación en la formación de estos libros sagrados. Es verdadero autor del escrito porque aporta sus cualidades y también sus limitaciones y se afana sin tener conciencia del influjo misterioso de Dios en su corazón. Es decir, igualito tiene que trabajar, igualito se esfuerza para que aquello le salga bien. Y a lo mejor no se da ni cuenta de que lo que está escribiendo es totalmente una inspiración de Dios. Entonces, por ejemplo, vemos estilos bien diferentes en escritos, por ejemplo, de San Pablo, con los que son escritos de San Juan o escritos de San Pedro. Entonces vemos ahí su estilo totalmente diferente, ¿no? Pablo siempre mucho más, como más volado, ¿no? Y pone su carácter siempre, que es un carácter de un estilo muy fuerte. Entonces Juan es un poquito más, pues, en ese sentido como más amoroso. Pero igual, Pablo tiene el mismo amor en la manera de expresarse. Origen divino de la Sagrada Escritura. Entonces, vemos clarísimo, la Sagrada Escritura no es que cae del cielo ya escrita y no hay sino leerla. Es un libro que tiene origen divino en cuanto a su inspiración. Y Jesús confirma este origen divino cuando él mismo utiliza la frase está escrito unas 51 veces en el Nuevo Testamento, es decir, una cantidad de veces usa Jesús esta frase, ¿no? Está escrito. ¿Dónde está escrito? Pues en estas Sagradas Escrituras que ya pues se tomaban como inspiración de Dios desde su tiempo. La Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación del Concilio Vaticano II se dice, la revelación que la Sagrada Escritura contiene y ofrece ha sido puesta por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo
Y la Santa Madre Iglesia reconoce que todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Tienen a Dios como autor y han sido confiados a la Iglesia. Entonces, no podemos decir, este pedacito de la Biblia me parece que no es inspirado. Nosotros, sí, de repente saldríamos con una loquera así, ¿verdad? Pero son todos inspirados y no hay duda de ninguno de ellos, aunque a veces son bastante difíciles de entender. Entonces, la inspiración no quita que nos cueste entender por qué está escrito esto aquí. Y ahí tenemos entonces que usar nosotros también esa inspiración, esa ayuda que el Espíritu Santo le da a la Iglesia en su magisterio para ir captando cada vez mejor. ¿Qué no es la inspiración? Bueno, no es un dictado. Entonces, no es que Dios se puso a decirle palabra por palabra al autor sagrado qué es lo que tienes que poner. Hay un solo caso muy interesante en que Dios en el Éxodo dice de los mandamientos, como que fue Dios el que los escribió y los hizo llegar a manos de Moisés. Pero es un caso muy especial, ¿no? Es así como una, pues, algo muy diferente al resto de las escrituras, ¿no? No es tampoco un compendio enciclopédico de ciencia y cultura y se escribió para que mantengamos la esperanza, no para hacernos hombres de ciencia, ni conocer más acerca de geografía o biología. Es otro tipo de conocimiento el que nos da el autor sagrado, ¿no? Y no garantizan que las afirmaciones de fondo de un texto puedan entenderse sin más rectamente. Nos encantaría, pero entonces perdería verdaderamente lo que es ser palabra de Dios, porque Dios es un misterio. Y todavía, a pesar de que se nos revela, sigue siendo tan superior a nosotros que es un misterio. Por lo tanto, también su palabra implica algo de este misterio, ¿no? Pero de la dinámica de la revelación y de la promesa de Cristo se desprende que la comprensión del texto inspirado es posterior a la inspiración misma. Dice Jesús cuando ofrece que va a venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles, al anunciarles que Él se va, les dice, os enviaré al Espíritu Santo y Él hará que ustedes comprendan todo lo que yo les he dicho y los guiará hasta la verdad completa. Es decir, ya está dicho, pero Él nos va a ayudar a profundizar. Y también dice, no hablará por su cuenta, sino que hablará de lo que ya yo les he dicho, de lo que ya les he dado, ¿no? Entonces, es guiarnos a hacer más profundo el conocimiento y el entendimiento. Y la inspiración no cambia al ser humano. Entonces, es un carisma, es decir, es algo por el bien de los demás, pero no es algo que lo cambie a él interiormente, ¿no? El escritor sagrado no es entonces un gran sabelotodo, no cambia su nivel cultural, sino que lo ilumina en la medida en que ayuda al objetivo del libro, que es transmitir con seguridad, fidelidad y sin error el mensaje salvador de la palabra de Dios. Entonces, no hace un cambio en la persona, pero sí produce este bien para todos, ¿no? Eso es lo que se llama un carisma, ¿no? Era un carisma sobrenatural, era la inspiración. Extensión de la inspiración, ¿no? Todos los libros del canon son inspirados en toda su extensión. No podemos decir que determinado pasaje no sea inspirado porque es difícil de interpretar, porque no parece sagrado o porque literariamente sea poco sugestivo. Claro, podemos tener nuestras preferencias. Es bueno comenzar a leer la Biblia con un cierto orden, no de adelante hacia el final completito, no sería el orden más correcto, pero todo está inspirado.
A veces los libros fueron compuestos por diversos autores, un solo libro compuesto por diversos autores. Entonces, por ejemplo, el libro de Isaías puede haber sido escrito por el profeta y por sus discípulos. Entonces no podemos decir que una parte fue inspirada y otra no. Está compilado, está todo junto y todo es inspirado. Hay aquí un caso especial, así como el caso especial de los mandamientos, que dice, pues bajaron ya escritos, ¿verdad? Aquí hay un caso especial en la versión griega del Eclesiástico, en que está precedida por un prólogo. En este prólogo es muy simpático porque el traductor griego explica los motivos que lo impulsaron a llevar a cabo esta difícil tarea, pero este prólogo no forma parte del libro propiamente dicho. Entonces generalmente no se considera canónico, aunque sí lo tenemos, ¿no? Está en la parte de, pues, del comienzo de este libro del Eclesiástico. Y vemos el trabajo que le da a este traductor lograr y ponerse en este trabajo de traducir correctamente, ¿no? Es algo bien bonito para leerlo, si quieren búsquenlo. Es el prólogo del Eclesiástico. Entonces, ¿cuál es la verdad de las Sagradas Escrituras? La Sagrada Escritura es salvífica en su contenido. Entonces, su objeto formal es la salvación del hombre, y no tanto el hecho histórico, geográfico, biológico. Es indispensable para acceder a la verdad bíblica el conocimiento y el buen uso de los géneros literarios. Eso lo vamos a ver más tarde, cuáles son los géneros literarios de los libros y su variante, ¿no? Cada libro tiene su propio género literario. La verdad bíblica es históricamente progresiva, es decir, va avanzando. Estamos como la persona que va aprendiendo en un colegio. Llega al kinder, y en el kinder no se le dice una mentira, pero sí se le dice la verdad a la posibilidad de su mente de captarla. Y esa verdad después se va pues aumentando, creciendo, profundizando. Así es la pedagogía también de Dios con nosotros. Entonces, es el resultado de las invitaciones del hombre al que va dirigido. No fue toda la revelación caída del cielo ya estructurada como lo hace un catecismo. Y tiene su culminación y plenitud en Jesucristo. Camino, verdad y vida. Él es el culmen de la revelación. Entonces, es importante esto porque no se debe tomar entonces el Antiguo Testamento como la revelación plena. Fíjense que el Antiguo Testamento lo descubríamos su significado más profundo al encuentro ya con Jesucristo. Dios revela su designio, su doctrina, como lo hace un padre con su hijo, poco a poco. Cada siglo nos da una nueva luz. Esto es en cuanto a cómo lo vamos comprendiendo nosotros ya después. Entonces, cada siglo nos da una nueva luz y se proyecta sobre las verdades escondidas desde toda la eternidad. Entonces es algo muy lindo, porque la palabra de Dios está viva, es actual, la podemos ir captando cada vez mejor. Y uno mismo, cuando lee la Biblia, se da cuenta de pasajes que en cierto momento uno lo entendió de una manera y lo vuelve a leer y va captándole ahora otro significado, otra enseñanza, algo un poco más allá, ¿verdad? Y podemos decir, bueno, es lo mismo, lo leí, pero ahora me trajo a mí esta enseñanza diferente, ¿no? La verdad de la escritura es, por tanto, fruto de la totalidad de los textos sagrados. Entonces, es una totalidad, es un solo libro, a pesar de que esté compuesto por 73 libros, ¿no? El hombre participa activamente
Su dinámica del pensamiento fue descubriendo poco a poco el misterio al que Dios iba quitando el velo. Entonces, revelación significa quitar el velo, ¿no? Entonces Dios va quitando ese velo como el artista que descubre una escultura y va entonces quitándole esa cortina que lo había cubierto para darlo a conocer al público en general, ¿no? Bueno, ¿cuál es la diferencia entre revelación e inspiración? La revelación es la manifestación por la que Dios hace conocer a los hombres verdades que por sí mismos serían incapaces de conocer acerca de Él mismo. Pues. Literalmente, revelación quiere decir quitar el velo. Entre estas verdades está la verdad profunda de la creación, la verdad de la Santísima Trinidad, las relaciones entre Dios y el hombre a través de la gracia que nos capacita para hablar con Dios y entrar en diálogo amoroso con Él. Dios como Padre lleno de misericordia, el destino del hombre a unirse a Dios en el cielo, las postrimerías o novísimos, y Dios se ha revelado, ha hablado para que lo conozcamos. El único motivo ha sido el amor a nosotros, el querer compartir con nosotros su vida divina y trinitaria. Entonces Dios se nos revela, Él nos va diciendo todo esto y al mismo tiempo nos revela también, y es algo bonito de la Biblia, quién es el ser humano, cuáles son nuestras limitaciones, cómo podemos ser aquella gran obra de Dios o podemos fallarle terriblemente, ¿no? Entonces también nos va revelando al mismo tiempo quiénes somos nosotros. ¿Y qué es la inspiración? Cuando esa manifestación de Dios se pone por escrito. Ahí tenemos entonces la inspiración. Dios que llama al ser humano para que ponga por escrito eso que ya ha tenido como revelación. Es la acción divina sobre la mente y la voluntad para que fijen en libros esta revelación de Dios transmitida previamente de boca en boca. La revelación entonces tiene su plenitud en Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre, que nos ha comunicado todo de la verdad. Ok, ¿habrá más revelaciones? No, ya no va a haber una revelación diferente. Con Cristo se cierra la revelación. Él es la última palabra del Padre, la palabra definitiva. Pueden haber revelaciones privadas que nos ayuden a profundizar, a entender más, a recordar cosas que se habían ido quedando olvidadas, pero nunca que vayan a quitarle o aumentarle en el sentido de que vamos a hacer algo diferente, vamos a conocer algo diferente de Dios. La inerrancia, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Esto es como la palabra que usamos para hablar de la infalibilidad del Papa, ¿no? En el Papa es infalibilidad cuando habla ex cátedra en materia de fe y moral. En la Biblia es ausencia de error formal en la escritura. Entonces, como la escritura, como les decía, volvemos a decirlo, concierne a la salvación del hombre y de la creación, esta encíclica acerca del Espíritu Santo afirma, al igual que la palabra sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todo, excepto en el pecado, así las palabras de Dios expresadas en lenguas humanas se han hecho en todo semejantes al lenguaje humano, excepto en el error. Entonces, Cristo, semejante a todos nosotros, ser humano como nosotros, excepto en el pecado. La palabra de Dios expresada en lenguas humanas, semejante en todo el lenguaje humano, excepto en el error. La Iglesia afirma que los libros sagrados no pueden contener error doctrinal o moral, puesto que Dios es su autor principal. Esto no quiere decir que todas las afirmaciones contenidas en la Biblia se deban de tomar al pie de la letra. Esto es importante recordarlo, ¿no? Son maneras de hablar, son géneros literarios.
Entonces, vamos a poner un ejemplo bastante tonto, ¿no? ¿Cuál es nuestra manera de hablar o era en la época de mi abuela? Cuando ella decía sopotoscientos. Entonces, uno pues le puede decir a un niñito, mira, te he dicho sopotoscientas veces que te bajes de ese sofá porque lo vas a ensuciar. Y el niñito puede decir, eso es una mentira. Tú me lo has dicho 3 veces. Sí, a lo mejor 3 o 4. Pero el sopotoscientos significa, es una cantidad suficiente como para que tú hayas captado que te lo estoy diciendo en serio y tú hagas caso. Entonces, es una manera de hablar que no se debe tomar al pie de la letra. O, por ejemplo, en el caso de una batalla, murieron 3.000 hombres. Bueno, es una manera quizás de decir no hubo mucho muerto, pero la manera literaria de decirlo no va a decir hubo muchos muertos, sino 3.000 hombres murieron en la batalla. Entonces, es la manera de hablar, pero que no hay que tomarla a veces tan al pie de la letra. Por eso es importante otra vez cómo nosotros podemos interpretar la Biblia. Otra cosa importante es no tomar textos aislados. El texto aislado, pues fue, ¿se acuerdan cómo les dije? Cuando Jesús tuvo las tentaciones en el desierto, el diablo también tomó textos de las Sagradas Escrituras, pero textos aislados. Y le dijo, está escrito, daré órdenes a sus ángeles para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. Pero Jesús lo rebate con otra frase de las Escrituras. Es decir, hay que conocer el conjunto de la Escritura y no solamente un solo pedacito. Eso es un trabajo muy grande, muy lindo. A lo mejor uno dice imposible, ¿cómo voy a yo conocer la Biblia entera? Pero les digo que la iglesia que tiene esta sabiduría tan grande nos hace la posibilidad de conocer casi que toda la Biblia, se puede decir, si nosotros asistimos a la misa de una manera constante. Entonces, en cada misa hay un pasaje del Antiguo Testamento, un pasaje del Nuevo Testamento, se va cambiando, hay los años litúrgicos, el tiempo litúrgico, los años ciclo A, ciclo B, ciclo C. Cada una de estas cosas son en la idea de que nosotros vayamos pues leyendo o oyendo, ¿verdad? Escuchando toda la Biblia y no un solo pedacito. Entonces, es necesario leer otros textos de la Biblia para poder comprender cada pasaje. Entonces, recordando también que en el Nuevo Testamento está más la perfección ya de lo que vino a traer Jesús. En el Antiguo Testamento es una preparación. La paciencia de Dios, ¿no? La inalterable paciencia de Dios. La Biblia nos presenta un entretejido de buenos ejemplos y malas acciones. Entonces, por ejemplo, tenemos pues algunas personas, como dice de Salomón, que al principio fue ese rey sabio, querido por Dios, y cuando vemos a ver está pues fallando, porque tiene una cantidad de mujeres y mujeres que no son del pueblo de Israel. Entonces vemos ejemplos de malas acciones y ejemplos de buenas acciones. Y Dios, con su inalterable paciencia, va educando al hombre a través de una historia de lentos avances, ¿no? Entonces, no es que todo lo que nos está poniendo es, fíjense, qué bueno, sino también nos está poniendo ciertas cosas para llamarnos la atención, así no es. ¿Okay? Él no fuerza la libertad de los seres humanos, y no todo lo que hace el hombre resulta con la bondad que Dios imprimiría si lo actuara él solo. Entonces, la verdad en la escritura debe buscarse en el contenido global a la luz de la fe, según la intención de cada uno de los autores y de la manera como quedaron sus escritos, sin descuidar que fueron seres humanos los que redactaron estos libros, notando algunas discrepancias que son lógicas por las fuentes, tradiciones y ambientes que le tocó vivir a determinado autor. Entonces, por ejemplo,
Es interesante ver en el Génesis cómo hay dos narraciones de la creación del hombre totalmente diferentes una a la otra. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuál es la verdadera? Bueno, la verdad está en la acción de Dios, en que el hombre proviene de esa acción de Dios, pero la manera de contarlo viene de dos tradiciones diferentes. Las palabras, ¿no? Una idea puede ser expresada a través de distintos conjuntos de palabras. También se pueden traducir a distintos idiomas las ideas y el contenido de cualquier documento escrito, con el resultado de que siguen siendo fundamentalmente idénticas, aun cuando las palabras empleadas para expresarlas sean distintas. De esta manera, en la Biblia, la idea es inspirada y las palabras dependen del autor. Características de la inspiración. Hay dos textos fundamentales en la Biblia que se toman para decir ha sido divinamente inspirado. La segunda carta de San Pablo a Timoteo, que lo dice claramente, no toda escritura es divinamente inspirada. Y la segunda carta de San Pedro, que dice, la profecía no ha sido jamás proferida por humana voluntad, sino que llevados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. Entonces, llevados por el Espíritu Santo, hablaron los hombres de parte de Dios. De estos textos del Nuevo Testamento se desprenden algunas características de la inspiración. La inspiración divina es el constitutivo previo necesario para que un libro forme parte de la Biblia. Es decir, tiene que haber sido inspirado, que es el constitutivo necesario para que un libro forme parte de la Biblia. Por eso hubo otros libros escritos, sí, muchos otros libros antiguos, bueno, con cosas bonitas también, pero no divinamente inspirados. La inspiración divina es constitutivo previo necesario. Y es constitutivo previo y necesario también para que ese escrito sea canónico, es decir, bueno, forme parte de la Biblia, como decíamos la otra vez, ¿no? La inspiración divina es un carisma sobrenatural dado por Dios al agiógrafo. Agiógrafo es el nombre de los autores, son agiógrafos. Para que ponga por escrito y sin error lo que Dios ha revelado y quiere comunicar a los hombres. Pero este carisma es transitorio, sobrenatural y gratuito. Proporciona una luz en el entendimiento del autor para juzgar con certeza divina. Y es un don otorgado por Dios, no para la santificación del que lo recibe, sino para el bien de la iglesia. Entonces es un bien para todos que haya habido personas inspiradas por Dios y que pongan por escrito. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahorita. Vamos bien. Ok, seguimos adelante. Entonces, otra vez, la forma apropiada de acoger estos libros inspirados, al estudiar la inspiración de los escritos bíblicos, vemos la solicitud incansable con que Dios se ha dirigido a su pueblo. Recuerden cuánto tiempo tomó para que estos escritos estuvieran ya completos, ¿no? Esto se ha escrito a lo largo de unos 1100 años. ¿Cómo debemos corresponder? Con una honda gratitud, que se manifieste un vivo interés y una gran atención para escuchar y comprender cuando Dios quiere comunicar. El espíritu con el que fueron escritos los libros debe ser el espíritu con el cual los escuchamos. Dice este gran padre de la iglesia, del principio del cristianismo, lo que viene del espíritu solo es plenamente percibido por la acción del espíritu. Es decir, el espíritu sigue actuando en nosotros para que podamos ir captando
todo esto que Dios nos quiere decir. Los libros del Nuevo Testamento los han escrito verdaderos discípulos de Jesús, profundamente motivados por la fe en su Señor. Estos libros deben ser escuchados por verdaderos discípulos de Jesús, impregnados por la fe viva en Él. Entonces, ¿cómo tenemos que leerlo? Con respeto, con esa devoción de saber es Dios que me está hablando, no con el deseo de ver dónde agarro aquí un error, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente que lo lee así, lamentablemente. Y entonces, bueno, puede coger como error hasta estos numeritos, como les digo, dice 3.000 muertos, cómo se pusieron a contar estos muertos. Y entonces no pierde el espíritu con que fueron escritos, ¿no? Somos invitados a leer los escritos del Antiguo Testamento junto a Jesús resucitado, según la enseñanza que él dio a sus discípulos y desde su perspectiva, es decir, ya viendo el cumplimiento en Cristo de mucho de lo que el Antiguo Testamento nos decía. Y ahí nos podemos imaginar el vacío que les queda a nuestros hermanos que comparten con nosotros el Antiguo Testamento, que es el pueblo judío, que todavía no ve esta relación entre el cumplimiento de sus escritos y lo que se está proponiendo como profecía, ¿no? La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada con el mismo espíritu con el que fue escrito, y los métodos exegéticos modernos no pueden sustituir a la fe, pero aplicados en el marco de la fe pueden ser muy fecundos para la comprensión teológica de los textos. Es decir, hay distintos tipos de estudios: estudios de género literario, estudios de la historia, estudios pues, en la psicología de la persona, toda una cantidad de estudios interesantísimos, pero hay que aplicarlos en el marco de la fe y no pueden sustituir a la fe. Consecuencias de la inspiración. La primera es la revelación, es decir, que Dios se abre, se revela, se manifiesta a cuantos abren la Biblia y la leen con fe. Otra consecuencia es la unidad de toda la Biblia. Que haya sido escrita durante un largo tiempo y por diversos autores es producto de la sabiduría de un solo autor con un mensaje central. Sacramentalidad de la Biblia, es decir, la Biblia es un signo visible de Dios invisible. Es sacramento, no es una sacramentalidad, es un encuentro con ese Dios a través de su palabra. Y ausencia de todo error, que conlleva dos verdades: que siendo toda la Biblia inspirada por Dios, toda su doctrina es palabra de Dios y en ella no puede haber error o falsedad en lo concerniente a la salvación. Y que entre la Biblia y las ciencias naturales no puede haber oposición porque tienen al mismo Dios como autor y creador. Por todo lo dicho, concluimos que la Iglesia siempre ha afirmado que la Biblia no es un libro meramente humano, sino que hay en ella un valor superior por estar inspirado por Dios. Y así lo ha declarado en 4 grandes concilios: el Concilio Florentino, Tridentino, el Vaticano I y el Vaticano II. Por tanto, una verdad que es de fe revelada que hay que creer. Entonces, no es un libro meramente humano. Bueno, estamos por aquí entonces, paramos acá. Y bueno, momentos de preguntas si tienen alguna. Hola, buenas tardes, Maribel, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? Sí, chévere, gracias. Yo siempre me he preguntado esa expresión en la Biblia que dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, el verbo refiriéndose a Dios. Entonces, bueno, o sea, ahorita como que con este curso voy entendiendo
que como Dios en el Antiguo Testamento solo se expresó a través de palabras, o sea, hablaba a los profetas y digamos, y los profetas solo lo podían escribir, el mensaje que él decía o hablarlo, es como que Dios era considerado o era sinónimo de eso, de verbo con mayúscula o de la palabra, algo así. No sé si es así o me puedes explicar mejor, por favor. Sí, bueno, Dios, ¿verdad? Espíritu puro, ¿ok? Pero Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, el Hijo, ¿verdad? Es como la palabra de Dios. Es Él el que viene a hablarnos de Dios. Él viene a mostrarnos a Dios en su propia persona. Entonces, es Dios que se nos revela a través de su Hijo. Previo a eso, en el Antiguo Testamento, era este Dios, Espíritu puro, pues comunicándose con los profetas, con estos padres de estilo Abraham, ¿verdad? Pero de una manera todavía no visible, como nos gusta a nosotros conocer las cosas. Entonces, la palabra se hace carne, es decir, la verdad de Dios se nos hace visible. Entonces, es ya el encuentro personal de nosotros con Dios. Y es muy bonito, como lo dice San Juan, hemos conocido el verbo, lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos visto su gloria, gloria verdadera. Es una manera muy bonita. Déjame ver si de repente lo consigo aquí para leerlo, porque me imagino que es de aquí que tú me estás preguntando, ¿no? Dice, al principio, dice San Juan, ¿verdad? Evangelio según San Juan, dice, al principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Bueno, aquí estamos con la traducción de la palabra, ¿verdad? En otras traducciones dice el verbo. Para nosotros es más fácil entender la palabra que el verbo, pero el verbo implica acción, ¿verdad? Entonces es también una palabra importante, ¿no? Y la palabra era Dios, es decir, Jesús es Dios. ¿Okay? Ya al principio ella estaba junto a Dios y todo fue hecho por ella y sin ella no se hizo nada. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron. A cuantos la recibieron, a todos aquellos que creen en su nombre, les dio poder para ser hijos de Dios. Entonces, esto es lo que hace Jesús, nos da el poder para participar de su propia vida y ser también nosotros hijos de Dios. Estos son los que no nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, es algo bien lindo, ¿no? Es Dios que ya manda este Hijo para que nos revele exactamente su amor, su misericordia, un amor que llega a ser tan grande que nos hace a nosotros, nos da la posibilidad de ser hijos de Dios, sin quitarnos la libertad. Es una posibilidad, pero dice, hubo quienes lo rechazaron, vino la luz al mundo y hubo quienes no quisieron aceptar esta luz. También San Pablo creo que es el que dice, ¿no? Antiguamente Dios habló a través de los profetas, pero en estos últimos tiempos ha hablado a través de su Hijo. Bueno, no sé, pareciera que no hay más preguntas. Ajá, les voy a hacer una pregunta. Vamos a ver, ¿en qué momento se acuerdan ustedes de una persona en el Antiguo Testamento que haya recibido una inspiración de Dios, en que vemos clarísimo ese momento de la inspiración de Dios?
A Moisés, por ejemplo. Ajá, no, pero en el Nuevo Testamento, vamos a ver. Ah, en el nuevo, en el nuevo. Ajá, Bueno, yo tenía una pregunta que a lo mejor la podemos enlazar con lo que tú estás preguntando, profe. ajá, Mira, yo estoy dándome vueltas hace tiempo en la cabeza. Los hebreos tienen la Torá ajá, y yo he tenido oportunidad por visitas guiadas que he hecho con mis estudiantes de ir a la Unión Israelita de Venezuela. Y nos han ok. mostrado la Torá y nos ha hablado un rabino y todo. Pero yo tengo dudas en que si esa Torá que ellos nos muestran allá, que son como unos 4 o 5 rollos de libros envueltos, es el mismo Antiguo Testamento. ¿Es exactamente el mismo Antiguo Testamento o ellos también han ido cambiando? Porque ellos no aceptan a Jesús como el Mesías, sí como un profeta, mas no como el Mesías. Sí, ellos no lo aceptan. No. Mira, hasta donde yo sé, ¿verdad? ¿Te acuerdas que dijimos la otra vez que los judíos, después de Cristo, más o menos en el siglo II, Ajá. ellos hicieron una especie de canon también de ellos, de su libro, y dentro de ese canon aceptaron únicamente los que estaban escritos en hebreo y en arameo. Ellos no aceptaron la parte griega. Entonces ellos Ah, quitaron sí, libros sí. y Tú se lo explicaste en la mantuvieron clase en el pasada eso. canon palestiniense. Sí, Ajá. Entonces, sí. eso vendría siendo, bueno, lo que ellos tienen, ¿no? Hay falta, pero es casi que se puede decir que es lo mismo que tenemos nosotros. Es algo bien bonito ver cómo algunas personas, ¿verdad? Dentro del mismo pueblo de Israel, han ido reconociendo a Cristo como el Salvador y como el Mesías esperado a través de conocer la vida de Jesús y compararlo con las profecías hechas acerca de la vida de Jesús, ¿no? Por ejemplo, si vemos en Isaías, el capítulo 53 de Isaías es algo impresionante, porque Isaías tiene esta inspiración del Espíritu Santo en que tiene como una visión de Cristo sufriente, de Cristo en la cruz. Y dice, eran nuestros pecados los que lo aplastaban y estaba muriendo por los pecados de su pueblo. Es una cosa bellísima en que uno dice, ¿dónde se hizo esto realidad? Es únicamente en Cristo, ¿no? Entonces, conociendo la vida de Jesús y uniéndola, entonces, es más o menos lo que hizo San Mateo. Mateo trató de convencer a su gente, porque él era judío también, utilizando Mm. el Antiguo Testamento y mostrándole cómo en Cristo se cumplían todas estas profecías, ¿no? Entonces, es algo muy bonito leer estas profecías viendo su cumplimiento en Cristo. Gracias, profe. Creo entonces que la Torá, no sé si la Torá es todo, ¿okay? Pero los judíos sí tienen el canon palestiniense, ¿no? Sí, yo me acuerdo que tú lo explicaste en la clase pasada, que habían tomado el canon palestinense, y también me acuerdo de las charlas que nos daba, porque fui muchas veces, porque bueno, di muchos años clases, y yo daba historia universal, entonces dentro del marco de historia de las religiones, pues fuimos mucho, y en la Ajá, Universidad Católica Andrés Bello se da un curso de judaísmo, que es bien interesante, yo lo hice también ajá, porque un profesor mío lo dictaba, no sé si todavía lo dictará, pero es bien bonito, como tú dices, ver las coincidencias y ver cómo cada vez más algunas personas dentro del judaísmo reconocen a Jesús como el Hijo de Dios sí, y reconocen inclusive el Nuevo Testamento. O sea, ellos decían en alguna oportunidad que el profesor trajo un invitado que que eso lo podían decir porque estaban fuera de la sinagoga, pero que en la sinagoga no podían porque había algunos ortodoxos que no lo veían como una herejía. Entonces es bonito
bonito oírlo, pues, y bonito ver que así como Jesús tomó el Nuevo Testamento y para él fue una guía, respetó, valoró, veneró la palabra de su padre o nuestro padre. En el Viejo Testamento, pues, es bonito ver también que ellos lo reconozcan a él como el Hijo de Dios. Sí, ¿no? Y vendrá un momento, según se entiende acerca de lo que ha escrito San Pablo, en que vendrá también la conversión de este pueblo de Israel, ¿no? De alguna manera es algo que se espera también, ¿no? Así es. Sí, Gracias, así es. profe. Bueno, vamos a ver qué quiere Yasmín. Un minutito. Profe, yo lo que usted había dicho una pregunta de la revelación del Nuevo Testamento, y una de las más patentes es cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y quién creen ustedes que soy yo? Y sale Pedro y le dice, mira, tú eres el Cristo, el Dios viviente. Y Jesús le dice, mire, sí, eso no lo has dicho tú, sino por inspiración del Padre. Si eso no es una revelación. Exactamente, ¿no? Y vemos lo que es la inspiración, ¿no? Sí. San Pedro no podía saber eso él solo. Él tenía que haber recibido esa inspiración de Dios. Exacto. Ajá. Muy bien. Ajá. Ana Beatriz, tú estás llamando. Ajá. Ya va, que no te oigo. Ana, tu micrófono, abre tu micrófono. Ya, ahora sí, ¿no? Ok, yo creo que hay dos más que no son tan especiales, pero yo creo que fue una, la de Simeón, cuando fueron a bautizar a Jesús, que a presentar en el templo, que sabía por revelación divina que él iba a morir, que no iba a morir antes de ver al Mesías, y que supo que era el Mesías. Y la otra también, la de San Juan Bautista, que sabía por revelación quién era Jesús y que él no era digno de desatarle las sandalias. Sí, 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 perfecto, ¿no? Entonces vamos viendo estos diferentes personas, cómo han tenido también ellos esa revelación y cómo también quedan también ellos en las escrituras como testigos de esta verdad, ¿no? Muy bien, Milagro. Ajá, bueno, dicen que todo lo que fue la pasión de Jesús es una revelación. La resurrección de Jesús fue una revelación. La forma como él se le aparece después a los apóstoles es una forma de cómo, en qué forma Jesús se le aparece y dice que él es el que está presente, que es él, es el que está resucitado, ¿no? Ajá, y eso Esa está es muy una bien. de las grandes. Ajá, porque ahí vemos cómo esta revelación no es solamente inspiración, no solamente palabras, sino también hechos, ¿no? Dios se nos revela a través de hechos y palabras. Entonces, en la resurrección vemos un hecho tan claro, tan patente, que los mismos apóstoles ya ahí tienen que reaccionar, porque han visto a Jesús muerto, destrozado, y lo ven vivo. Esta revelación ya es pues algo supremo, ya aquí este hecho supera todo lo que ya hubieran podido pensar, ¿no? Entonces es hechos y palabras, muy bien. Exacto. Ajá, a mí me faltaría uno que me parece muy lindo. Vamos a ver si alguien se acuerda de ese momento, de una inspiración muy bonita también. Dentro del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento, ajá. Sería la de Tomás, cuando él dice, no, yo no lo creo, después de la resurrección, yo no lo creo porque no lo había visto. Entonces, bueno, Jesús se aparece y le dice, lo ve. Esa es una que, esa podría ser una.
Sí, ahí Ver vamos para otra vez creer. con los hechos, ¿verdad? El hecho ya lo Sí. tiene enfrente, ya no hay más Sí, nada que hacer. exacto. Sí. Y Jesús lo llama incrédulo, siempre, Tomás. Tú tienes Sí, que ver para creer. Bueno, aquí estoy, veme, pues sí, resucité. así es. Y Bueno, no, la que yo pensaba, se lo Puede- digo, ¿no? Porque me parece muy lindo. La que puede yo, ser, perdón un segundo, déjame, ajá, puede ser la de la persona que Jesús le dijo que cuando estaba bajo la encina lo vio y creyó en Jesús porque había tenido una inspiración en ese momento, algo parecido. podría ser de repente, ¿no? Pero la que yo estoy viendo es más clara todavía. Las Cuando se lo bodas diga, de te vas Caná, a ¿no? decir que claro que sí. Que fue cuando María visitó a su prima La boda de Isabel. Caná. Ah, ya. Ah, sí. Ah, entonces, Sí, esa bueno, ya es una claridad una total, gran. ¿verdad? De ver cómo el Espíritu Santo ilumina a Isabel para que pueda reconocer, ¿verdad? Entonces vamos a leerlo para terminar aquí porque es muy bonito cómo lo escribe San Lucas, ¿no? Lleva un minutico para buscárselo acá. Mentira, no era San Lucas, era San Mateo. Ya va. Me perdonan, voy a San Mateo. No, estoy mal. Yo creo que es San Lucas, porque San Yo Mateo no era está. San Lucas y lo estaba buscando donde no Era era, San Lucas. perdonen. Sí, ya va. Ya se lo busco, ya Yo se lo creo busco. que San Lucas 2. Ajá. Ajá. Ok. Entonces dice así, ¿no? Por aquellos días María se puso en camino y se fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño empezó a dar saltos en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño empezó a dar saltos de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Esto es una inspiración total del Espíritu Santo, tanto que lo aclara, ¿no? Llena del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos cómo ella usa sus palabras, ¿no? Estas son palabras de Isabel, pero son palabras que están diciéndonos lo que Dios quiere que nosotros sepamos acerca de este nacimiento, de este bebé que van a ser, es su Señor, es Dios. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Es decir, es algo imposible para Isabel, haberlo sabido si no era por una inspiración del Espíritu Santo, ¿no? Entonces vemos aquí de qué manera también el Espíritu Santo actúa, ¿no? Entonces, para mí esta es una belleza, ¿no? Desde aquí, pues, la Virgen dice este canto del Magnífica, también muy inspirada por el Espíritu Santo, pues ya estaba llena del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, lo dejamos hasta aquí. Bueno, por ahora. Muy bien. Bueno, entonces, más tarde ahora les mando las preguntas del tema, si les parece. Perfecto. Ok, bueno, vamos a terminar entonces, vamos a pedirle al Espíritu Santo y vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y Espíritu enciende Santo, en llena ellos los el corazones fuego de tu amor. y enciende en ellos el Envía tu fuego de tu Espíritu amor. Creador Oh Dios, y lleva la faz de la tierra. Prueba la faz de la tierra. Oh Dios, paz que de has la querido tierra. iluminar los Oh corazones Dios, de que tus has hijos creado con la luz de tu Espíritu,
Haznos que cada una de tus situaciones obremos siempre rectamente y gocemos de tus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Y el Ave María, Dios te salve María. Dios te salve María, llena eres de El gracia. Señor es El contigo. Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Santa Madre María, Madre de ruega por Dios, nosotros, ruega por nosotros pecadores, ahora ahora y en la hora de muerte. nuestra muerte. Amén. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. En vos confío. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de terminar, el miércoles que viene, como es miércoles ya de Semana Santa y a lo mejor algunos van para la iglesia, el Nazareno, vamos a no tener esa clase del miércoles, si les parece. O sea, Sí, sería claro. después de Semana Santa. Lo dejamos para después de Semana Santa, el miércoles siguiente. ¿Les parece? Sí, perfecto, el miércoles 20. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ok. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Muy bien, hasta luego. Bueno, gracias, profe. Gracias. Hasta luego, Gracias. compañeros. Gracias. Hasta luego. hasta Y luego. feliz Semana Santa para Igualmente. todos. Feliz Igual. Semana Santa. Chao. Chao. Muchas bendiciones. Amén. Igual.